Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos a todo aquel que nos escucha y quiera comunicarse con nosotros, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario o su cálido saludo, tenga la amabilidad de dirigirse al WhatsApp 321-296-5956. En Colombia, más 57 321-296-5956. En esta ocasión vamos a estudiar América en la profecía. América y el Viejo Mundo se desarrollaron de manera independiente, o sea, cada uno por su lado. En la Torre de Babel se dio origen a la gran emigración, y de esta gran emigración es que se van a venir los pobladores, los primeros pobladores de América. Ustedes deben recordar que de la Torre de Babel se vino un mundo de gente para diferentes partes del planeta. En esta diáspora de carácter planetaria, cada grupo lingüístico se juntó, se organizó y emprendió la partida hacia todas las partes del mundo, esparciéndose así por toda la geografía terrestre, tomando diferentes caminos, atravesando ríos, cruzaron océanos, escalaron montañas, pasaron por estrechos, por canales, por desiertos, nevados, en fin. Cada clan fue buscando la manera de asentarse y de adaptarse a su nuevo hábitat, hablando diferentes lenguas sin poder explicárselo porque fue algo que Dios hizo, y fundando los nuevos pueblos que darían origen a las siguientes civilizaciones en los 5 continentes. Se fueron a los 2 polos y a toda forma geográfica que se les encontrara por el camino. Se asentaron en islas, empezaron a vivir en montañas, se asentaron en penínsulas, se fueron a vivir a los picos, a los valles, a las costas, a las llanuras. Hubo gente que se fue a vivir a los desiertos, que hicieron su vida en los nevados, a orillas de los ríos, enfrente de los volcanes, mejor dicho. Cada grupo se llevó consigo su religión, su creencia y su profesión de fe. Y de ahí en adelante la religión que concibieron en Babel pasó a ser el modelo de los demás sistemas religiosos de cada lugar donde ellos llegaban y se asentaban. Pero ¿a dónde toda esta gente? ¿Y esta gente a dónde se fue? Pues se fueron a diferentes lugares del mundo, como acabamos de decir, y con el tiempo llegaron a ser los pueblos que más adelante conocimos. Por ejemplo, en una parte llegaron a ser los filisteos. En otra parte, con el tiempo se convirtieron en los amalecitas, dieron origen a las tribus de Canaán, llegaron a ser el gran país de Egipto. Otros se fueron, emigraron hasta África, fundaron lo que hoy son los países como Europa, llegaron a ser Roma, Grecia, India, la China. Ellos se convirtieron más adelante en los vikingos. Por otra parte fueron los anglosajones, los druidas, los celtas. Se fueron a vivir a las islas del Pacífico, a las islas polinesias, a las Molucas, a Indonesia, a la Conchinchina. Y aquí en América llegaron a ser los incas, los mayas y los aztecas. A la par del desarrollo de las grandes civilizaciones de la humanidad, por ejemplo Mesopotamia, que es donde es la cuna de las primeras civilizaciones de los albores de la raza humana, allí se desarrollaron los sumerios, los babilonios, los caldeos, los acadios, los asirios, los hititas, los fenicios y toda esa gente de la Mesopotamia. Pero también llegaron a ser por otra parte la civilización de Egipto, de Persia, de Grecia. Está la civilización de Roma, que fue el imperio, los árabes, los turcos otomanos, la India, los chinos, los mongoles, etc. A la par de todos ellos, en esos continentes como Asia, Europa, África,
Aquí en América, a la par de ellos, se fueron desarrollando las civilizaciones precolombinas. ¿De dónde salen esas civilizaciones precolombinas? De todo, de un gran parte de la gente que se vino de la Torre de Babel, que pasaron aquí. ¿Y por qué se llaman precolombinas? Porque antes de que Colón llegara aquí, se les conoció como tal. El continente americano como tal, en la masa territorial, va a tener su origen en el diluvio y va a ser todo un bloque continental lleno de todo. Va a tener penínsulas, golfos, estrechos, está bañado por los dos océanos, tiene picos, nevados, desiertos, la cordillera de los Andes, por ejemplo, que es magnífica. Y a partir de todos estos accidentes geográficos, de esta identidad geográfica tan diversa, tan rica, tan hermosa, se van a levantar las primeras civilizaciones étnicas precolombinas que llegaron al continente por el estrecho de Bering, que emigraron de Babel. Por ejemplo, los primeros pueblos indígenas andinos que se hicieron a lo largo de las tres cordilleras se empezaron a fundar a partir de por allá de los años 1800 antes de Cristo. Y a partir de ahí se van a dar procesos de auge, de desarrollo. Por ejemplo, para el 1500 antes de Cristo ya teníamos el auge de la cultura olmeca en México. En el 1500 también se van a empezar a desarrollar los mayas. En el mismo año 1500 antes de Cristo se va a dar el periodo preclásico del arte precolombino, todo el arte de nuestros indígenas para esos años. En el 200 antes de Cristo se va a establecer la ciudad de Teotihuacán. Se da la cultura mochica para los años 100. Se va a construir la pirámide del Sol en Teotihuacán, que se va a construir desde el año 50 antes de Cristo y se va a terminar de construir en el 200 después de Cristo. Imagínate, o sea, grandes cosas se estaban dando aquí en América. En el 100 después de Cristo se va a empezar a dar el auge de la cultura zapoteca, se dan los grandes señores de Zipán, el esplendor de Tihuahuanaco, el desarrollo de la religión maya se va a dar a partir del año 325 después de Jesús. La cultura maya alcanza su máximo esplendor en el año 600. Los mayas construyen en Copán, el actual país de Honduras, la escalera de los jeroglíficos, imagínate, en el 750. Es decir, ¿cuándo está pasando todo esto en América? Cuando en África, en Asia, en Europa se están desarrollando las civilizaciones que anteriormente les mencioné. Se va a dar la construcción de un observatorio astronómico en Chichen Itza que se llama el Caracol. Imagínate, esta gente está haciendo hasta observadores astronómicos, pero claro, es que todo esto lo habían aprendido desde Babel. En el año 850 es cuando este observatorio del Caracol se va a construir. Se da el periodo posclásico de los mayas, el auge del dios tolteca y azteca del Quetzalcóatl, que permea en el arte precolombino antes de que venga Cristóbal Colón. Por allá, por el 986, los vikingos van a llegar a Norteamérica, porque entonces se van a empezar a dar los viajes de Marco Polo. Américo Vespucio va a pasar primeramente por aquí, porque ya se estaban empezando a explorar con los primeros navegantes. Los que se iban a esas expediciones ultramar se empezaban a explorar nuevos territorios. En América se va a dar el desarrollo de la cultura inca en la región andina de Sudamérica, imagínate. Se va a dar la conquista tolteca de Chichen Itza. En el 1325 se desarrolla el Tenochtitlán, el imperio azteca, el imperio inca, hasta que el 12 de octubre de 1492 todo esto que se construyó aquí a manera precolombina, llega entonces el descubrimiento de América.
Los 1260 años profetizados por la Biblia, en los cuales el sistema papal, la bestia apocalíptica, dominaría el antiguo mundo, o el oscurantismo, como se le llama en los círculos históricos, religiosos, teológicos, venía azotando a la iglesia cristiana desde el año 538, imagínate, o sea, hacía mucho tiempo. Y hasta la aparición del proyecto de Colón, de demostrar que la Tierra era redonda, que él también quería comprobar un camino más cercano a las Indias, para establecer tratados de libre comercio e intercambio de productos. Ya se habían dado muchas cosas. Por ejemplo, para la época de Colón ya se había establecido el Sacro Imperio Romano, se había dado el Gran Cisma de Oriente, ya habían pasado las cruzadas, se habían dado muchos concilios como los concilios de Letrán, se había establecido la Inquisición, se había dado el Cisma de Occidente, ya habían surgido personajes como Juan Hus, Juana de Arco, Gutenberg y la imprenta, se había dado también el fin de Constantinopla y el Imperio Bizantino a mano de los turcos otomanos. Y resulta que para estas instancias, o sea, ubiquémonos cuando Colón aparece, cuál es el marco histórico y religioso del mundo. Para este momento el papado tenía la última palabra en todo, desde el 538, en la ciencia, en la literatura, en la música, en el arte, en las letras, en la astronomía, en la física, la navegación. Es decir, el proyecto de Cristóbal Colón tiene que pasar por las manos de los reyes católicos de España, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que eran los reyes católicos porque la religión católica había logrado expulsar a los moros de la península ibérica. O sea que si los moros hubiesen ganado esa contienda, Cristóbal Colón le tiene que pedir permisos a los árabes, a la civilización musulmana islámica que ya se había impuesto, pero ellos habían sido expulsados tiempo hace. El filtro y la aprobación a este proyecto de Cristóbal Colón se da en pleno auge del oscurantismo, o sea, el papado mandando. Es que eso a él se lo negaron muchas veces. Hay una caricatura que surgió por allá en el año 1992 de Televisión Española y que que fue una gran producción en alianza con otros canales europeos que se llamaba Érase una vez las Américas, que fue para la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América. Yo tenía como 8 añitos y yo me la vi todita, toda la serie. Ahí te explican a manera de dibujos animados y también pues la historia te lo dice. Cómo el proyecto de Colón se fue hasta que el papado finalmente le diera su voluntad de aprobar la idea loca de ese navegante italiano. Entonces resulta que del genovés. Resulta que Génova, Italia, resulta que finalmente ya como que por sí le terminan aprobando el proyecto a Cristóbal. Mira, lo que pasa es que para la época en que Cristóbal Colón aparece, que es el pleno oscurantismo, ya se venía dando la lucha entre el mal y la iglesia. Apocalipsis 12 nos habla de la mujer y el dragón, que es la iglesia pura del Señor, y el dragón, que es Satanás el mal. Si tú te vas a Apocalipsis 12, los versículos 15 y 16, dice que Satanás arroja contra la mujer, es decir, contra la iglesia, agua, multitudes, muchas personas, pero dice que la tierra abre su boca y traga el agua que había sido derramado contra la mujer, contra la iglesia. El agua en profecía bíblica representa multitudes, muchedumbres, grandes masas humanas, mientras que la tierra representa un lugar despoblado o densamente poblado. Cuando la Biblia nos dice que la tierra abrió su boca, figúrate, nos está hablando de que América es descubierta por la providencia divina, porque así lo quiso Dios, y con el descubrimiento de América se abre así una vía de escape o de lugar de refugio para los cristianos que estaban siendo perseguidos en el viejo mundo. Te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes, sigo, sí Señor, te seguiré, yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todo. El proyecto Colón no gozaba de credibilidad. Pues
Cuando se lo aprueban le dan un bajo presupuesto. Imagínate que lo que le dan son 3 carabelas y una tripulación no calificada. O sea, empezaron a sacar de la cárcel a todos esos moros, a todos esos judíos que habían estado encarcelados porque los habían expulsado. Esa es la tripulación que él se va a llevar. La travesía por el Atlántico es toda una odisea. Pasaron más de 2 meses desde que partieron de Palos de Moguer. Llevaban 62 días de sufrimientos a mar abierto. No habían visto más que agua y cielo, ni un pájaro siquiera. Algunos se enfermaron de tuberculosis, se amotinaron. Enloquecidos por la desesperación, acusaron a Colón incluso de haberlos embarcado en una aventura sin destino. Estuvieron a punto de lincharlo, pero cuando amanece el viernes 12 de octubre de 1492, no hay viento, el océano está en calma. Poco después de las 6 de la mañana, el almirante ve pasar a la derecha de su navío un puñado de algas podridas que flotan sobre la cresta del oleaje. No eran muchas, pero un navegante encallecido sabe lo que significan, da un salto de emoción. Regresa a su camarote y escribe en el diario: plantas y raíces a estribor. Si hay vegetación, tiene que haber tierra. Estamos muy cerca, escribió entre comillas. Rodrigo de Triana ha estado de turno toda la noche en la meseta del Vigía, que queda en la parte más alta del Palo Mayor. Ahora, mientras termina de clarear la mañana, descabeza un sueño atrasado durmiendo a pedazos. De súbito, aquel centinela flaco y de baja estatura, que tiene un ojo torcido y que ha sido marino de ocasión, estibador sin trabajo y asaltante nocturno en las calles de Huelva, cree ver 2 siluetas pequeñas que bailan entre la bruma. Teme que el hambre lo esté haciendo alucinar. Por si las moscas, Triana afila su ojo bueno, revisa con cuidado, mientras que están retozando a 20 metros de su cara 2 gaviotas de cabeza negra, pájaros madrugadores, vuelan hacia el occidente aguas afuera. El Vigía hace una conjetura de marino equivalente a lo que escribió Colón: si hay pájaros, hay tierra. En sus escabrosas noches de taberna de regreso a España, Triana relataría todo esto a los parroquianos, lo que sintió en ese momento. Dice que lo primero que hizo fue levantarse del puesto de vigilancia y seguir con la mirada el recorrido de las gaviotas. Vio una palma de coco en una playa que parecía ennegrecida por los aguaceros recientes. Este hombre empezó a temblar y entonces con ambas manos alrededor de los labios, parece hacer como especie de una bocina, pegó aquel grito que habría de cambiar para siempre la historia humana. Tierra, tierra a la vista. El descubrimiento de América significa la apertura de un gran telón que da a la vista un nuevo horizonte, una nueva opción de hábitat. Bueno, después del descubrimiento de América se van a venir unos episodios tristes para nuestro continente, porque entonces viene el periodo de la conquista española, que esto va a ser de una manera brutal, la imposición de la religión católica. Los clérigos, los evangelistas, los catequistas católicos le obligan literalmente a los indígenas a que dejen de estar adorando a sus dioses. Aquí se da un encuentro de 2 mundos, el europeo y el americano, y esto es un choque grande, bárbaro, porque se va a dar una mezcla impresionante. Pero cuando venga la esclavitud, que es la importación de los negros africanos, entonces ahora se entrelazan 3 mundos y se empieza a dar el mestizaje. Por eso es que se le llama el Día de la Raza o del inicio del mestizaje raizal. Se da un sincretismo cultural de 3 vertientes, porque imagínate, llega lo sofisticado de Europa, se encuentra con lo autóctono de América y se mete lo ancestral de África. Mientras que Europa viene con el catolicismo, con todas las leyes del papado, el catequismo, se encuentran con las religiones ancestrales de la selva de América, pero también se importa el animismo africano. Esto va a dar origen, o sea, esto va a ser un choque y un estallido que se va a venir en una cantidad de cosas que mejor dicho, o sea, que forman otra historia aparte.
se va a dar la rebelión y la independencia de los pueblos americanos. Pero cuando todo esto se está dando con la conquista, la rebelión, la esclavitud, estalla una bomba profética en Europa. Se nos viene Martín Lutero y la Reforma Protestante. Tesis que las va a clavar en las pesadas puertas de la Catedral del Castillo de Wittenberg el 1 de noviembre de 1517. Recrudece la persecución papal. Es decir, pues ya el papado venía persiguiendo, pero ahora la reforma luterana lo va a irar más y va a perseguir más. Y entonces el papado ahora va a perseguir todo lo que sea oposición y todo lo que lleve el sello de la reforma luterana. Pero la reforma protestante se va a empezar a desarrollar también. Por ejemplo, en 1517, tan solo 10 años después, en el 27, se funda la primera universidad protestante. Enrique VIII establece la iglesia anglicana, que es la iglesia luterana inglesa. Se da la Compañía de Jesús, imagínate, en el 1540, la aparición de los jesuitas. O sea, que es la orden más acérrima y recalcitrantemente y obsesivamente fanática con los fundamentos de la fe católica cuando el catolicismo se crece. El 24 de agosto de cuando el protestantismo se crece, el 24 de agosto de 1572 se va a dar en toda la historia del gran conflicto un hecho aterrador, de terror, de película, una cosa brutal, la masacre de la noche de San Bartolomé, que fue cuando decapitaron a esa cantidad de hugonotes que eran los protestantes franceses en París, que cuenta la historia que fue tanta la matazón que la sangre bajaba por las calles como río. Giordano Bruno es acusado de herejía en el 1600. Giordano Bruno, o sea, ahora se van a perseguir a los teólogos protestantes y se les va a llamar herejes. Entonces ahora se les va a martirizar, se van a emplear unos métodos de tortura brutales. Entonces, cuando se está dando todo esto, William Brewster zarpa desde América, porque como ya ellos saben que América, esto sucede en 1620, imagínate, 1492 Cristóbal Colón descubre América, y hasta el 1620, cuando se está dando toda esta persecución terrible contra los protestantes, zarpa desde Europa buscando en el nuevo continente donde esconderse, donde refugiarse, una cantidad de protestantes, en su mayoría anglicanos, liderados por William Brewster, a quienes vamos a conocer como los padres peregrinos, y ellos zarpan en una expedición transatlántica en una embarcación llamada el Mayflower. Esto se da en 1620, siglo XVII. Frente a la brutal persecución, los protestantes empezaron a sentir que los países se tornaban inhabitables. En Italia los perseguían, en Alemania los perseguían, en Holanda los perseguían, en Irlanda los perseguían, y muchos de los padres peregrinos, además de ser anglicanos, muchos van a ser irlandeses. Por eso es que deciden emprender la huida a América. Parten de Holanda y llegan a Massachusetts y fundan una colonia cuya base principal es la libertad de conciencia. En esta tripulación van anglicanos, luteranos, cuáqueros, cátaros, iluminados, masones. Por eso es que te vas a dar cuenta que más adelante el diseño arquitectónico de las ciudades americanas es hecha con toda la ideología arquitectónica de los masones, de las logias. 11 años después, cuando ellos llegan a Massachusetts, se establecen ahí, llega el ministro anglicano Roger Williams,
establecen en la colonia el primer gobierno civil de acuerdo con la doctrina de la libertad de conciencia y la igualdad de opiniones ante la ley, aunque más adelante Williams va a tener problemas con este discurso. Fue esta la base que cimentó el proyecto nacional de la Constitución de los Estados Unidos como un gobierno de libertad de credo y de conciencia, y ya la profecía lo había predicho. Tú te puedes asomar a Apocalipsis 13, 11 al 18, cuando se dice que la bestia que sube de la tierra, que es Estados Unidos de Norteamérica, empieza hablando como cordero y termina hablando como dragón. Esta nación empezaría así y terminaría así, porque será del corazón del Congreso de este país donde se emitirá un decreto, una ley que precisamente viole el ideal de los padres peregrinos y atente contra la libertad de conciencia, la ley dominical. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. For those who have chosen not to support me in the past. La colonia protestante de los padres peregrinos le traen desarrollo y estabilidad a la sociedad que los recibe. Y esta sociedad que los recibe, en acción de gracias, les hace un histórico agasajo. Les matan un pavo, les asan el pavo, se lo brindan, y este es el origen del pavo de acción de gracias que celebra Estados Unidos como Día Nacional. Fíjate, de pronto tú no lo sabías. Es a partir de esta colonia que el protestantismo se anida en este país. Y a lo largo y ancho de esta nación se dan grandes sucesos en materia de la religión. Mira cómo nace Estados Unidos como un país protestante, no católico. El catolicismo va a empezar a crecer después y va a terminar en la gran coalición de los últimos días. Por ejemplo, Williams funda en América la primera iglesia bautista en el 1639. Van a surgir dos misioneros al estilo de David Livingstone, que se fue por todo el continente africano. A mí, Jacques Marquette y Louis Joliet navegan por los ríos Wisconsin y Mississippi. Por allá en el 1673 se van a predicar por todos esos ríos. A mí me encanta esa historia de estos dos navegantes, de estos dos misioneros por los ríos, Jacques Marquette y Louis Joliet. Sería bonito que buscaras la historia y la estudiaras. John Wesley funda la primera congregación metodista el 1 de mayo de 1739. Además, Jonathan Edwards es el fundador del Gran Despertar Cristiano de 1740. Charles Sage Russell funda los Testigos de Jehová en 1872. Surgen los mormones, la Conexión Cristiana, el movimiento pentecostal. Todo esto se da en Estados Unidos, que tiene un gran papel en la profecía. Y en este país, para esta época, cuando llegó el tiempo de la profecía, Dios llama al gran lucero de la verdad presente, Guillermo Miller, e inicia el origen de la iglesia remanente de la profecía, la iglesia adventista del séptimo día. Y alrededor de este tiempo, Dios levanta al profeta de los últimos días, Elena G. de White. Apocalipsis 13, que nos habla de las dos bestias, el sistema papal y Estados Unidos de Norteamérica, en esencia nos proyecta un despliegue de lo que será la gran coalición que efectuará el sistema papal y los Estados Unidos de Norteamérica, que finalmente terminarán persiguiendo al pueblo de Dios. Esto es lo que está proyectado precisamente ahí en este capítulo, cuando dice que surge del mar, que surge de la tierra. Ellos dos, al final del tiempo, van a terminar uniéndose y van a terminar dictando, finalmente van a dictar una ley que iba en contra de los ideales de sus fundadores religiosos, que va en contra del sueño americano, de la huida de esa persecución. Y como estamos en la conmemoración del descubrimiento de América, quisimos hacer
en este primer programa oficial de este programa La Historia Profética del Mundo, quisimos hacer un breve rastreo de lo que la profecía nos proyecta con respecto a América en la profecía. Resumimos y nos fuimos. De la Torre de Babel emigra un combo grande que llegará a América, el cual desarrollará una gran civilización a la par de las civilizaciones del mundo. Se desarrolla en América el mundo inca, el maya, el azteca. El papado persigue cruelmente al pueblo remanente en el antiguo mundo. Cristóbal Colón descubre el continente americano, que más adelante se convertirá en el nuevo horizonte para todos los cristianos perseguidos de Europa. La reforma protestante de Martín Lutero pone la persecución peor, lo cual obliga a los padres peregrinos a huir de Europa a América. En América se desarrollan unas nuevas formas de creencia que gozan de libertad y autonomía, y Estados Unidos se consolida en una nación libre que finalmente terminará persiguiendo al pueblo de Dios. La gran persecución de la crisis final sobre el pueblo remanente vendrá del corazón mismo del Congreso de los Estados Unidos, y de ahí pasará a todos los gobiernos del mundo. Todos los habitantes del planeta Tierra seremos probados, y rogando que todos, por la gracia de Dios, nos mantengamos firmes en el fundamento de nuestra fe. Bendiciones les desea Álvaro de la Cruz, y en oración pido para todos ustedes